a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo Identidad Universitaria y Soberanía, la unidad curricular, proyecto universitario y su impacto sociocomunitario. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de los profesionales. Esta es la clase número 6 sobre sistematización de experiencias como método de transformación de la realidad y expresión de la producción de conocimientos, en la que desarrollaremos los temas que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. Contexto y definiciones generales de la sistematización de experiencias. También características de la sistematización de experiencias. Y por último, acuerdos básicos, método y procesos de la sistematización. De esta manera, los objetivos de esta teleclase son: primero, estudiar el contexto y las definiciones de sistematización de experiencias. Luego, revisar las características y los acuerdos que existen en torno a la sistematización. Y por último, profundizar el método y los procesos para hacer sistematizaciones de experiencia. Es así como damos inicio al primer momento de esta clase con nuestro primer tema: contexto y definiciones de sistematización de experiencia. ¿Qué entendemos por sistematización de experiencia? ¿Qué es la sistematización? Veamos nuestra primera lámina. Ya hemos venido trabajando este tema en la clase anterior, sin embargo, profundizaremos de la siguiente forma. Entendamos primero que hay dos conceptos o dos ámbitos que engloban la sistematización. Cuando hablamos de sistematización de datos, nos referimos al ordenamiento y clasificación de datos o informaciones que se estructuran de manera precisa a partir de categorías, de relaciones, y esto posibilita la constitución de bases de datos y organizaciones. Por otro lado, la sistematización de experiencia, que tiene que ver con los procesos complejos que intervienen en las investigaciones a partir de distintos actores. Estos actores realizan en un contexto determinado y en un momento particular experiencias, actividades, investigaciones que son susceptibles de sistematizar. Partiendo de esto, entonces, pasamos a la siguiente lámina y definimos de manera general la sistematización como el método para el registro, reconstrucción, presentación de investigaciones en el marco de nuestro proyecto académico comunitario. Sin embargo, como método es aplicable a cualquier experiencia de trabajo comunitario. Lo importante, como decíamos en la clase anterior, es una visión crítica de la realidad. Es lo que nos permite este método. En nuestra siguiente lámina tenemos algunos autores que podemos consultar para profundizar el estudio de la sistematización de experiencias. Oscar Jara, Sergio Martinic, Félix Cadena, asimismo Taller Permanente de Sistematización, Instituto Interamericano de Desarrollo Humano y muchos otros que ustedes pueden encontrar con este particular. Hemos hecho una revisión de todos estos autores y de esta manera definimos entonces en el contexto de la sistematización, que es un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimiento a partir de las experiencias de intervención de una realidad social. Asimismo, se configura el conocimiento a partir de las experiencias en educación popular, que es lo que venimos trabajando con la investigación-acción en el marco de la formación de líderes profesionales en las universidades venezolanas. Asimismo, entonces, apuntan a la transformación de la realidad, combinando la acción con el sustento teórico y con énfasis en la identificación de los aprendizajes alcanzados. Es muy importante que nosotros definamos y tengamos claro, tengamos develado el objetivo de para qué vamos a sistematizar.
Lo primero que tenemos que analizar, que tenemos que comprender, es que sistematizamos en el marco de poder presentar un trabajo de grado, presentar un trabajo de investigación. Este puede estar culminado o puede ser un avance, pero definir para qué vamos a sistematizar es indispensable porque eso nos traza el eje de la sistematización. De acuerdo a ese eje es que nosotros vamos a desarrollar todo nuestro proceso. Entonces, ¿para qué sistematizamos? Pasemos a la siguiente lámina. Sistematizamos para mejorar nuestra propia práctica. ¿Por qué? En el momento en el que nosotros nos detenemos a analizar la experiencia, a reconstruir todo el proceso de esa experiencia, a evaluar cuáles han sido nuestras acciones y cuáles han sido las respuestas ante las acciones que nosotros hemos realizado en una investigación, en esa medida nosotros valoramos nuestra propia práctica. Si hemos cometido algunos errores o creemos que algún método utilizado no funcionó de manera adecuada en esa experiencia, cuando hacemos la sistematización podemos corregir o podemos sugerir mejoras en ese particular. Asimismo, sistematizamos para compartir nuestros aprendizajes con otras personas. Si hacemos un proceso de investigación, si tenemos una experiencia, si estamos construyendo procesos de transformación comunitaria, esa experiencia, esos métodos utilizados, esa organización en equipos de registro y cómo procesamos toda esa información es base fundamental para otros compañeros que también están estudiando lo que nosotros estamos investigando. De esta manera, la sistematización no tiene necesariamente que ser un documento escrito o un trabajo tradicional. Todo lo contrario, la sistematización puede ser un documento, pero también puede ser un periódico, puede ser un mural, puede ser un recurso audiovisual. Nosotros escogemos, de acuerdo a la naturaleza de la experiencia, cuáles son las formas de comunicación que podemos utilizar. De esta manera es indispensable entonces que compartamos los aprendizajes y de esta forma hacemos nuestro conocimiento también para otras personas. Tenemos entonces, además, el último elemento de la sistematización o para qué sistematizamos es para contribuir el enriquecimiento de la teoría. Todo ejercicio de investigación, todo ejercicio de sistematización que nosotros iniciemos nos va a contribuir de forma teórica, porque tenemos que elaborar sustentos teóricos, hacer estudios y análisis jurídicos para poder comprender e interrelacionarnos con esa realidad. De allí que es indispensable entonces que nosotros, cuando analizamos para mejorar nuestra práctica, compartimos nuestros aprendizajes con experiencias similares y además entonces contribuimos a la base teórica, estamos generando conocimiento para nosotros y para otras personas que también hacen investigación. Por último, la única fórmula es que la modalidad depende de las circunstancias. La comunidad, el objetivo específico que queremos alcanzar, el tipo de experiencia que queremos sistematizar y el nivel de participación de los diferentes actores involucrados va a depender de la realidad de investigación. No hay una fórmula, no existe un formato único para sistematizar. La dinámica, la realidad, la participación y la voluntad de quienes participan en ese proceso de investigación son los que determinan la pauta que nos da la sistematización. Se trata de tomar opciones y de impulsar un estilo propio de sistematizar de acuerdo a las condiciones reales. Esto no significa que no tengamos rigurosidad científica y metodológica. Significa que los métodos, las herramientas y las acciones que nos conducen a decisiones dependerán siempre del contexto y de la realidad que investigamos. De esta manera, finalizamos el momento número 1 de nuestra clase. De esta manera, damos inicio ahora al segundo momento de nuestra clase. Trabajaremos las características de la sistematización. Veamos en nuestra primera lámina de este momento cuáles son las características de la sistematización. Se centra en procesos y en resultados.
Regularmente, cuando hacemos un trabajo que cierra una investigación, un trabajo final o un trabajo monográfico, nos centramos solo en el resultado de las investigaciones. Sin embargo, para la sistematización de experiencias son tan importantes todos los procesos y las cosas que suceden en cada uno de ellos como el resultado final que vamos a presentar. La participación. Una característica de la sistematización es la participación. No es solo el investigador el que sistematiza, sino que tenemos un colectivo de sistematización. Todos participamos, todos tenemos una lectura distinta de esa realidad. Todos participamos en la misma experiencia, pero cada uno de los sujetos participantes tiene una lectura diferente. Por lo tanto, la participación es fundamental. ¿Quiénes son las personas que van a sistematizar? Y es una decisión que toma el equipo de investigación. Puede ser por interpretación de los discursos, puede ser una sistematización colectiva desde los aportes generales de todos. Pueden haber distintos niveles de participación que los define el equipo de investigación, pero es indispensable que sea participativo este proceso. Asimismo, otra característica es el ordenamiento de la información. Para nosotros poder sistematizar tenemos que tener toda la información ordenada. Los procesos que sucedieron, cuándo, cómo y cuáles fueron sus resultados. Ordenar la información es un paso fundamental, previo para iniciar la sistematización, pero además lo caracteriza porque nos permite, a pesar de que es un proceso cíclico, porque debemos ir revisando toda la experiencia para sistematizarla, pero el orden de los tiempos de esa sistematización y los momentos significativos de esa investigación deben estar ordenados para tener una sistematización exitosa. Asimismo, la reconstrucción y el autorreconocimiento. ¿Por qué necesitamos hacer reconstrucción y autorreconocimiento? Para poder ordenar debemos reconstruir toda la experiencia, desde el primer momento hasta que finalizamos una fase o el momento en el que decidimos hacer el corte para sistematizar. Y de esta manera entonces esa reconstrucción es la que nos va a permitir develar las fases de la investigación. Las fases de la investigación son todos los momentos que ocurrieron y cuáles fueron las incidencias de cada uno de ellos en la toma de decisiones desde el punto de vista de la investigación y la producción de conocimiento. El autorreconocimiento, porque es tu papel en esa investigación. ¿Cuál fue tu aporte? ¿Cuál fue tu propia experiencia? Y eso debe estar reflejado allí. No somos unos sujetos que estamos aislados de esa experiencia, sino que formamos parte de ella y eso debe quedar reflejado en nuestro proceso de sistematización. El análisis y la interpretación. Es indispensable analizar las partes y el todo, interpretar esa realidad desde la visión que hemos decidido darle a una experiencia. Les voy a colocar un ejemplo. Existe un grupo de 2 profesores y un grupo de estudiantes que hacen investigación en una comunidad. Al momento de hacer la reconstrucción, para el profesor, el análisis y la interpretación de esa sistematización está orientada hacia los modos pedagógicos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación y cómo se dieron los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, para los estudiantes, lo fundamental es cuáles fueron sus propios aprendizajes, desde las distintas carreras o programas que ellos están estudiando, en esa experiencia, cómo fue su participación y qué cosas aprendieron cada uno de ellos en esa experiencia. Pero la misma experiencia para la comunidad, entonces significa en términos organizativos, en términos de la superación de las necesidades, en términos de los aprendizajes en modos metodológicos de nuevos haceres, y es la misma experiencia, pero está enfocada desde los distintos actores. De allí que entonces el análisis y la interpretación de esos resultados obtenidos es fundamental para nosotros poder tener una sistematización amplia y con producción de conocimiento de rigor científico. El aprendizaje
y los nuevos conocimientos. Es indispensable develarlos. Nosotros tenemos que tener claridad de cuáles fueron nuestros aprendizajes, qué fue lo que aprendimos y cómo lo aprendimos, y poder dejarlos plasmados en esa sistematización para que puedan ser significativos en términos de comunicación, de otras personas que van a vivir experiencias como la nuestra. Por último, la comunicación de resultados, como les decía, es la razón de la sistematización. ¿Cómo compartimos esa experiencia? ¿Con quiénes la compartimos? ¿Y cuáles son los medios que vamos a usar para eso? Hay diversos medios, diversas formas de comunicación, pero todo proceso de sistematización tiene necesariamente que conducir a una comunicación. Estudiemos ahora los acuerdos básicos que existen en la sistematización con nuestra siguiente lámina. En este sentido, toda sistematización es antecedida de una práctica. No puede existir un proceso de sistematización de una experiencia si no hubo la experiencia. Entonces, primero, como acuerdo, debe haber una práctica de investigación para poder entonces iniciar un proceso de sistematización. No tiene que haber culminado la experiencia o la práctica para poder iniciar la sistematización, pero puede hacerse o al término o de manera progresiva. Otro acuerdo es que todo proceso de sistematización es un proceso de interlocución cultural. Todos los actores participantes, todos los sujetos de esa investigación tienen elementos de base, saberes propios que comparten en esa experiencia, y eso entonces debe quedar develado en esa sistematización. Asimismo, la sistematización como proceso de construcción de conocimiento sobre la práctica social no es neutro. Nosotros como investigadores definimos cuál es la orientación epistemológica y filosófica que le vamos a dar a esa sistematización. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Que esté expuesto allí. Y no es neutro porque estamos haciendo producción de conocimiento científico y por lo tanto, desde las ciencias sociales, la posición del investigador media los resultados de esa experiencia o de esa investigación. Por último, no menos importante, interesa tanto el proceso como el producto. Como les decía entonces en las características, para todo proceso de sistematización es necesario tener el proceso y el producto claro para que no se pierda nada en el momento de comunicar. Por último, los dilemas de la sistematización. Los dilemas de la sistematización son aquellas cosas que son problemáticas, que nos generan siempre un poco de duda y que tenemos que definir como colectivo de investigación para tomar decisiones. Primero, no nos quedamos solo en la reconstrucción de lo que sucede, sino que debemos pasar a realizar la interpretación crítica. Si no existe un proceso de interpretación crítica, la sistematización es solamente una reconstrucción. Entonces, el primer dilema es trascender la reconstrucción y profundizar la interpretación crítica. El segundo dilema que nos plantea la sistematización es el eje principal de la preocupación. Se traslada a la reconstrucción de lo sucedido y el ordenamiento de información, pero a una interpretación crítica de lo acontecido para poder extraer el aprendizaje que tenga una utilidad es indispensable el análisis. No podemos centrarnos solo en ordenar la información, sino que tenemos que ir de manera profunda al análisis. El análisis de la experiencia, de los aprendizajes, de la transformación desde todos los puntos de vista que puede conllevar esa investigación y en consecuencia la sistematización. De este modo, cerramos el momento 2 de nuestra clase de hoy. En este tercer y último momento de la clase de hoy, veremos el método y procesos para la sistematización de experiencia. Veamos nuestra primera lámina de este momento con las condiciones para sistematizar. Necesidad de aprender de la experiencia. Es la primera condición. Si no estamos en disposición de aprender de la experiencia de investigación,
Pues la sistematización será un proceso regular de transcripción o de ordenamiento de datos. Es indispensable, es una condición fundamental que tengamos disposición para el aprendizaje. Asimismo, la sensibilidad para dejar expresar la sistematización por sí misma, no limitar los elementos de información. Todos los sujetos participantes aportarán y esos aportes son en diversas direcciones. Puede haber aportes para mejorar en positivo, puede haber aportes que nos relacionen de manera negativa con esa experiencia y de esa manera nosotros podemos corregir con esos errores. Pero es indispensable entonces dejar expresar la sistematización. Otra condición es la habilidad para hacer análisis y síntesis. Como veíamos en el momento anterior, necesariamente debemos analizar la experiencia, entender el fondo de cada una de las cosas que sucedieron, cómo fue que se dio esa experiencia, cuáles fueron los métodos, cuáles de los métodos utilizados nos funcionaron y cuáles no. La sistematización como prioridad del grupo, la organización o la comunidad. Si la sistematización no es la prioridad de nuestro equipo de trabajo, hacemos sistematización en solitario y ya habíamos estudiado que las características de la sistematización es que debe ser colectiva. No podemos hacer un proceso de sistematización si no estamos relacionándonos de manera permanente con las otras personas que participaron en esa investigación. Otra condición es la búsqueda de coherencia para el trabajo en equipo. Si hay alguna dificultad, esa dificultad debe ser estudiada, debatida, dialogada para poder avanzar en la sistematización de manera armónica como grupo. Tenemos que hacer un plan de trabajo, una agenda que nos permita a todos participar en los distintos tiempos y momentos de la investigación. Por último, impulsar un proceso acumulativo. Les hablaba hace un rato de una espiral. El proceso de sistematización nos obliga a revisar todas y cada una de las fases de esa investigación y de esa sistematización varias veces. No hacemos un proceso lineal, sino en espiral. Entonces es acumulativo porque cada una de las cosas que vamos resolviendo en la sistematización las revisamos y luego volvemos a retomar ese trabajo. Asimismo, es importante que definamos cuáles son los instrumentos y las herramientas para la sistematización. Hay diversos. Estos que mostramos acá son solo algunos, no son los únicos. Repetimos, la sistematización es la que nos da pauta. Cuando estamos en el proceso, cuando estamos en investigación, vamos recibiendo información y usamos esa información de acuerdo a la naturaleza de nuestra propia investigación. Sin embargo, veamos algunos de esos instrumentos y herramientas. Dependerán del contexto y la intencionalidad o el propósito del proceso de sistematización. El registro y acopio colectivo. La visión colectiva para el registro. Nos organizamos en grupos porque debemos hacer registros escritos, debemos estudiar documentos hemerográficos, bibliográficos, diarios de vida, cantatas, mitos, leyendas, todos esos procesos de la realidad social y cultural de esa comunidad. Y tenemos que en equipo definir cómo vamos a usar todos esos instrumentos y herramientas. Medios audiovisuales, fotografías, grabaciones, videos, registros electrónicos e informáticos. No solo los que hacemos nosotros al momento de hacer la investigación, sino otros que pudieran existir y que dan cuenta de esa memoria histórica de la comunidad donde nosotros estamos trabajando o antecedentes de una investigación que apunte hacia el objetivo de la misma que nosotros estamos haciendo. Todo ese proceso de revisión de instrumentos es necesario hacerlo de manera planificada y ordenada. Pasemos a la siguiente lámina con respecto a la recolección de los registros o los datos. Es importante que nosotros
planteemos la encuesta, la entrevista, los cuestionarios, los censos, que consideremos las historias de vida de esos miembros de esa comunidad y de nosotros mismos como parte de esa investigación, son herramientas que nos sirven para la reconstrucción del proceso. Las asambleas de ciudadanos que las organizamos cuando necesitamos, con un consejo comunal, con un comité de tierra urbana, con una comuna, con un CLAP, a hacer un proceso de sistematización. Entonces, en esas asambleas, ¿cómo vamos nosotros a registrar la información? Si el registro va a ser abierto y hacemos papelógrafos con todas las intervenciones de los compañeros y después hacemos una revisión colectiva, o vamos a hacer una grabación y luego hacemos la revisión posterior. Todos esos elementos nosotros debemos definirlos antes de hacer la experiencia para que podamos entonces darle uso a posteriores. Asimismo, las experiencias de los grupos. Cada una de las experiencias de ustedes tiene un valor informativo en términos de la investigación. Las conversaciones libres que podemos dar como grupo de trabajo cuando estamos organizando esa información, surgen algunos elementos. Yo siempre recomiendo que cuando el grupo se reúna para hacer el trabajo, para discutir o debatir, graben esas reuniones y después de allí puedan sacar algunos elementos, porque de esas conversaciones libres surgen ideas que son importantes para la sistematización. Por último, testimonios orales y escritos. Nosotros podemos seleccionar algunos informantes claves, esos informantes que son voceros comunitarios, esos informantes que pueden ser de pronto algunos profesores que no están involucrados en esta investigación, pero que son especialistas en el tema, y nosotros podemos, a través de esos testimonios, construir y reconstruir elementos para nuestro análisis. Bien, en este sentido entonces pasamos a el esquema de trabajo. ¿Cómo debe presentarse el resultado de una investigación? Yo les referí varias veces que no tiene por qué ser un trabajo escrito, que nosotros podemos decidir cuál es la forma en la que nosotros vamos a presentar esa sistematización, pero todo trabajo de investigación tiene que tener algunos elementos mínimos. Veamos en la lámina. Ese esquema de trabajo nos plantea las preguntas iniciales, que es la introducción de nuestra investigación. ¿Qué sistematizamos? ¿Para qué sistematizamos? ¿Quiénes participan en el proceso de sistematización? ¿Cuál es el eje fundamental de esa sistematización? Entendiendo que el eje es lo que nos vincula desde el principio hasta el final. Definir y delimitar el objeto de la investigación, es decir, cuál es el objetivo general y el objetivo específico de esa investigación. ¿Para qué lo vamos a hacer? Eso debe estar definido y además plasmado en ese documento o en esa herramienta que vamos a utilizar para comunicar nuestro trabajo. Asimismo, el eje de la sistematización es el contexto del problema de la investigación. Lo que nosotros hemos detectado en esa investigación, que es el eje central, lo que debemos proponer como elemento de transformación integral de esa comunidad, las pautas fundamentales de ese plan de transformación integral. Eso es nuestro eje de sistematización, es el contexto. En la investigación tradicional es el problema de la investigación, que es lo que nos da las causas para el desarrollo de la investigación y a lo que nosotros debemos darle respuesta con esa producción de conocimiento. Asimismo, la recuperación del proceso es todo el tránsito metodológico, cómo hicimos cada una de las fases de la sistematización, qué hicimos, por qué lo hicimos, cuáles fueron los resultados, en qué tiempos. Eso debe estar allí plasmado como tránsito metodológico o denominado en términos de sistematización la recuperación del proceso. Asimismo, la reflexión de fondo es lo fundamental en términos del análisis crítico. Son las conclusiones de esa investigación. ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje y cómo fue esa reconstrucción desde la
constitución de un nuevo conocimiento, cuál es el nuevo aporte en términos científicos que desde esa investigación nosotros estamos presentando. Y por último, los puntos de llegada. Es la comunicación del proceso, es definir cómo lo vamos a comunicar, con cuáles herramientas, con cuáles elementos, cuáles son los documentos, las imágenes, los recursos audiovisuales que nos van a servir entonces para comunicar esa experiencia y ese conocimiento producido en el marco de una investigación. De esta manera, hemos desarrollado nuestra sexta teleclase de Universidad en Casa. La unidad curricular, proyecto universitario y su impacto sociocomunitario, con el abordaje del proceso de enseñanza acerca de la sistematización de experiencias como método de transformación de la realidad y expresión de la producción de conocimiento. Es buen momento para que hagamos una revisión que nos permite identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Primero, estudiamos el contexto y las definiciones de la sistematización de experiencia. Luego, revisamos las características y los acuerdos de la sistematización. Y por último, profundizamos el método y el proceso para esa sistematización. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase de hoy con ustedes. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en cada una de sus universidades con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales Telegram y YouTube de Universidad en Casa. Hasta una próxima.